La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en La Espoleta este ratito que vamos a estar con vosotros. Los temas que vamos a tratar, entre otros, será el teatrillo del número 1, porque lo que está pasando es un teatro de todas luces. Mopongo va para adelante. Mopongo, si la conocéis, sabéis quién es, la que siempre está diciendo Mopongo, Mopongo, pues va para adelante, como pasó en Andalucía y como pasa siempre en todos los sitios donde está ella. De momento ha dimitido el número 3. El golpe gordo y el problema gordo lo tenemos con los hidrocarburos, en el que está metido ZP, Pepiño y Bono, entre otros. Y al parecer, entre otros, son entre muchos otros, porque es un tema de muchísimos millones de lo que estamos hablando, que es lo que hay detrás. Lo peor acaba de empezar entre Irán y Israel, pero el verdadero problema está con China. Pero Irán e Israel se han dado cuenta que Israel está siendo atacado fuertemente con unos misiles supersónicos que verdaderamente no están pudiendo terminar con ellos. Es una guerra de desgaste en el que Irán se ha preparado bastante. Y también vamos a hablar de nuestra querida Annette Falcón, que verdaderamente ha estado en la ONU, ha dado un discurso magnífico y nosotros desde aquí la apreciamos muchísimo y vamos a hablar de ella, vamos a comentar porque somos partidarios de la reunificación de Puerto Rico como ellos quieren y como nosotros también con los brazos abiertos lo recibimos porque son españoles como nosotros. Y sin nada más empezamos. En primer lugar, darle las gracias a Manuel. Manuel, muchas gracias por acompañarnos, está con nosotros, buenas tardes. Historiador y psicólogo. Segundo lugar, a Luis. Encantado, buenas tardes, Luis. Luis, patrón de yate y jurista. Y Jaime Cristóbal, diplomado en Relaciones Laborales y el propietario del canal Reunificacionista, que ya va por miles de seguidores y cada vez va a más y que hace unos directos magníficos. El otro directo que hizo la semana pasada fue de 5 horas, o sea, os lo digo ya para que tengáis una idea. Bien, muchas gracias, sin nada más, pues empezamos con el teatrillo del número 1. ¿Qué podéis decirme del número 1 que actualmente está aquí con una cantidad de problemas impresionantes? ¿Quién quiere empezar de vosotros? Bueno, yo lo que estamos viendo en televisión que ya muchos socialistas están empezando a... Las ratas abandonan el barco. Exactamente, están empezando a hablar en público, están empezando a rechazar a Sánchez y yo creo que ya a ese hombre lo que le queda son días. Yo no sé qué decir, porque siempre, si cada vez que nos dieran, como dice sí, uno, nos dieran €1 por cada vez después de las palabras que tuvo el paje con este de la radio, con Carlos Herrera, matizando tan claramente lo que este señor tiene y la preocupación que puede tener sobre la dimisión, ya es que está en un lugar muy... A ver, yo sé que Sánchez es capaz de todo, ¿no? Porque nos imaginamos cualquier situación de este hombre, pero ya lo tiene muy, muy crudo. Es que, y aparte que se ha quedado sin agenda, es no que tiene lo que agenda, dice anulado también, toda su agenda. Exactamente, además es también agenda. lo que dice, por ejemplo, este señor de la radio de Onda Cero, Carlos Alsina, que dice es que nadie le cree ya nada de lo que dice. Sí, es que lo que dice es como si se escuchara llover, es que nadie escucha a esa persona. Es decir, bueno, este tonto ya no sabe qué decir, ni qué hacer, ni qué... Pero bueno, nosotros llevamos un año diciendo eso. Sí, o sea, que ahora mismo vengan los paniaguados a decir estas cosas, la verdad es que no tiene sentido. Pero es que lo tiene, unas personas que no tienen credibilidad ninguna. Es que ya está saliendo, el barco está hundido por todos lados. Mira, lo de Navarra ya, la María Chivite esa, está tocada por todos lados también. Es que ya el PSOE está tocado por todos lados. Y todo lo que vamos a hablar ahora es que no hay por dónde ya... No hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde cogerlo. Ya es que es muy difícil. Muy difícil. Incluso Sánchez con los energúmeno que es imposible de que un tío salga a flote de esa manera. Lo que puede hacer de salvar al soldado Sánchez. Es que es imposible. ¿El soldado Sánchez? No, yo creo que lo único... ¿Es el número 1 o no es el número 1? ¿Qué pensáis? ¿Es Sánchez el número 1 o no? ¿O el número 1 es ZP? Yo simplemente...
Vamos a ver, ¿quién es el número uno? Porque está cambiando la foto. Vamos a ver, si anda como un pato, es blanco como un pato y hace cuá cuá, es un pato. Vamos, lo que pasa es que solamente hay que ponerle el nombre. Sí, pero vamos a ver. Yo lo único que digo, y desde el plano histórico, a mí lo que me da pena es el descrédito internacional. Y como se dice vulgarmente, aquí hay un refrán que dice que es que ya nos toman hasta por el pito del sereno, ¿no? Y lo triste, y vuelvo a incidir en ello, el descrédito internacional que está teniendo España ante el resto de la comunidad internacional. No somos un país serio, no somos un país creíble, no somos un país confiable. Los bandazos en política internacional que ha tenido el gobierno de Sánchez son muy preocupantes, son muy alarmantes. Véase el caso de Canarias, como en Montetropic, Marruecos, con el tema del Sáhara. Hay un vídeo en mi canal del chaval que lleva cosas militares, que habla muy bien de todo el proyecto marroquí para en 3 generaciones, Hassan Mohamed y su hijo ahora que va a heredar, para ir paulatinamente haciéndose con el control de todo el norte de África, incluido Ceuta, Melilla y Canarias. Estamos hablando de un país, España, que no tiene ningún tipo de credibilidad ni en Bruselas. Bueno, ya los socios que eran tradicionales como Estados Unidos, Gran Bretaña, pues pegan los bandazos con China. Y el problema es que, vuelvo a decir lo mismo, el descrédito internacional que está teniendo España y la geopolítica, pues es muy grave, porque eso quizás es lo más difícil que vamos a tener como reto, como nación, como patria y como país, para poder restituir a corto y medio plazo. Ese es el problema, porque muchos de los negocios y muchos de los que se mueven en el tablero internacional depende de la personalidad de sus líderes, ¿no? Y estamos viendo cómo España pues está bajando categoría a categoría, a nivel de ser un país respetable, de ser un país que estaba dentro de los países que mandaban. Vamos, no hablemos del siglo XVI, del siglo XVIII, donde éramos nosotros los que mandábamos, a ser un país pues prácticamente de chufla y de descrédito. Bien, Manuel. Bueno, quería comentar una cosa, que ya la Unión Europea está metiendo caña y está... Pero bueno, la Unión Europea es igual de corrupta. Bueno, ya sí, pero gente de la Unión Europea ya que está... No se olvide que quien mantiene a Pedro Sánchez todavía en el poder es el grifo económico de la Ursula von der Leyen, que también tiene casos salpicados de corrupción que afectan directamente a ella. Acordaros del móvil, que no se acordaba de la información que tenía en su propio móvil, y que salpican directamente incluso a su marido, ¿eh? Pero están dando ponencias en la Unión Europea de gente que están ya diciendo que esto es insostenible, que esto no puede ser. Manuel. Bueno, yo quería decir entre todo que son las 8 de la tarde y no he comido. Pero estoy bien. Apaguemos. Hombre, que si no ha comido... Así que increíble, a partir de ahí, es que increíble. Hombre, yo ya diría que el número uno no tenemos. Tenemos un teflón al que le resbala absolutamente todo. Y no lo digo yo. Creo que todo el mundo lo sabe, que lo han dicho en el Financial Times, que creo que es un periódico que no es como los muchos medios que tenemos aquí, que son pseudomedios, ¿no? De Sánchez se puede decir todo, pero no cabe nada, porque tenemos un señor que llegó ahí con un proceso de corrupción, engañando a sus propios seguidores. Pucherazo, porque totalmente. Es que no que fuera un pucherazo en sí, porque es que dice, no, es que fueron un par de votos. Mira, aunque fuera un solo voto, ya estarían viciadas las elecciones, ¿no? Claro. Estamos hablando entonces de un individuo que no es que sea que viva de la corrupción, es que es un corrupto en sí mismo, que no tiene capacidad sino de generar lo que está generando, una sensación de desasosiego y de miedo en todo el país que es impresionante. Luego nos estamos encontrando directamente con un señor que no se va, pues no se va porque ya hasta los propios socios, porque ya salió el otro día el rufián ese y diciendo que no está muy conforme con Sánchez, ya lo estaba tirando los teos, la propia tiburón esa que hay por ahí, que no sé cómo se llama, Talmirian o algo así, decía lo mismo, que no están por apoyarlo mucho, pero claro, ahora lo tienen pillado bien por los cataplines y le van a seguir apretando hasta que puedan sacar. ¿Hasta dónde le van a sacar? Bueno, yo creo que aquí tenemos un problema básico, que los españoles no estamos en una insubordinación civil. Yo vi a Ferrera el otro día, a Ferrera, decía en La Sexta, que creo que uno de sus ídolos preferidos, ya critica a Sánchez, ¿no? Cuando ya los propias ratas están abandonando el barco, algo se está cociendo. Y sí hay un problema que es básico. Yo sigo diciendo que creo que la democracia
Creo que hace falta partidos serios, no partidos que peguen una explosión en un momento determinado y se crean que han cambiado el mundo, sino partidos que tomen iniciativa. Pero es que ahora mismo nos estamos encontrando que el PSOE está destruido y destruyéndose. Es decir, se está socavando sus propios cimientos. No hay nadie, porque luego te sale un señor como García Paje que va a hacer, pero no toma iniciativa. Con lo cual estamos hablando de fantasmas que realmente lo que están viviendo es de su silla, y de esos 90.000 euros, que yo creo que la gente debe tener claro que ahí lo que se ganan son entre 80 y 90.000 euros anuales, y se vive muy bien para gente que no ha trabajado en su puñetera vida. Es que hagamos historia, que a mí me gusta mucho la historia, hagamos historia, que es el mismo Pedro Sánchez que lleva de los 14 y 16 años en política. No ha dado palo con agua. Vale. Diga lo que diga, y perdona. Y el que votó las preferentes en la Asamblea de la Caja de Madrid, cuando quebraron las cajas, acuérdate de las mutualidades, los montes. Además, que hay un problema ahí en eso. Que era la única institución que lo puso el suegro, pero entró después, no lo que dice ahí. Entró por el padre. Claro. Pero el voto ya estaba en... Que no podemos olvidarnos que Pedro Sánchez, lo que estás diciendo, Jaime, él precisamente todavía debe los 100.000 euros del piso que se compró, que se lo dio, el crédito se lo dio Caja Madrid, que la gente sigue con la misma estupidez de la creencia de que se rescataron los bancos. No, perdón, se rescataron las cajas de ahorro que precisamente estaban gestionadas en su ejecutiva por políticos y por corruptos sindicalistas. Son corruptos también, ¿no? Ahí hay un problema que va a ser. Sigo, ya que me han quitado antes. Jaime, hay un problema también a lo que estabais diciendo. La corrupción ya no solamente se centra en él, porque efectivamente, como tú señalabas, como se señalaba vosotros antes, esto alcanza desde la época de ZP. Estamos hablando del año 2008. Entra ZP y empiezan a denigrarse las instituciones. Se encuentra una caja nacional con más de 50.000 millones y la destrozó en menos de 2 años. Eso lo vivimos los funcionarios directamente, porque en el año 2012 nos quitaron el 5%, nos retiraron la paga extraordinaria y todavía estamos esperando que nos la devuelvan, ¿no? Es decir, desaparecieron, se comió el dinero. Y ahora empieza a salir lo que al lama va cifrando. ¿Que es un delincuente convicto y confeso? Sí, pero que lo que va diciendo sale a todos los días. Y sabemos ya cada vez más, con más certeza y con más precisión, de que este señor llevaba dinero desde Venezuela a República Dominicana, y allí tiene que haber un antro que la Guardia Civil va a tardar años en desmembrar. Que yo creo que ese es el trabajo que se está haciendo actualmente. La Guardia Civil va a sacar toda la mierda que hay por ahí debajo, y si el PSOE se va a la ruina, oye, bienvenido sea, a ver si el proceso de catarsis nos libera en algo. Bien, voy a decir una cosa. La ley en el 2015 cambió, y las organizaciones mafiosas pueden ser suspendidas y eliminadas. Sí, pero hay que demostrar que es una mafia. Que el Partido Socialista lo pueden quitar. Prohibir el Partido Socialista como organización mafiosa. Claro. Sí, pero aquí el problema al propio las personas jurídicas, a la persona jurídica, porque es que antiguamente las personas jurídicas tú no le podías hacer nada, pero también se le pueden hacer a Acciona y al resto. O sea, las personas jurídicas hoy en día, a partir del 2015 se modificó la ley, se cambió la ley y pueden ser juzgadas. Y al juzgarla, lo que hacen es prohibirla. Y es un partido que hace 150 años que tenía que haber sido prohibido. Tú me das mi impresión por lo que yo veo de lo que ha pasado a lo largo de la historia del Shah de Persia, cómo se fue, tantos líderes que han abandonado. Yo creo que Pedro Sánchez lo que está preparando es el retiro. Yo creo que está arreglando los papeles. Yo creo que está arreglando los papeles. Es mi impresión. Tiene 250 millones de la Internacional Socialista que le pusieron Zapatero y Maduro para que pudiera ser el presidente de la Internacional Socialista. Y eso no está justificado. Sí, y aparte los viajes, los Falcon que sacaban pagan los transponders. El último que yo he visto es el tema que hay de uno a una parte del desierto del Sáhara, cómo se trajo al líder del Frente Polisario. Es que es lo que tú dices, es que ya el historial histórico, la memoria histórica que tenemos que tener los españoles de esto, ya no te hablo de estos últimos 40 años, de estos últimos 4 años, es bestial. Es que pero date cuenta que, hombre, aquí no vamos a abogar como en el siglo XVIII cuando cortaban las cabezas, ¿te acuerdas de la Revolución Francesa? No vamos a llegar a eso. Pero sí es verdad que yo creo que es lo que te he dicho, el PSOE históricamente, y vamos a dejar el tiempo más atrás porque, como te digo, con estos 4 años tenemos para aburrirnos. El problema que tiene el Partido Socialista son 2 cuestiones. Una, como ha dicho Manuel, yo creo que el problema de autodestrucción que tiene el PSOE solo lo puede parar, sí se puede parar por los propios socialistas. Y hay una capa social de los socialistas, yo lo he visto hoy en televisión y lo podéis ver en televisión. Ha habido una alcaldesa de 28 años que no cobra nada de un pueblecito de Toledo,
Sí. que ha pedido públicamente que se vaya el presidente del gobierno. Esa es la que Lo yo- ha pedido expresamente Esa en es la una que- carta dirigida al presidente del gobierno, que si no quiere, ¿por qué? Porque ella, igual que miles, no te digo cientos, miles de alcaldes de pequeños, medianos y ciudades de España, tienen que ir a la calle, tienen que ver a su vecino y tienen que responder por él y por el partido. Claro. Y son los que le están pidiendo. Yo creo que al final eso va a caer. Va a ¿Por caer. qué? Porque es insostenible. Y segundo, y termino con una cosa que le habéis dicho con lo de Rufián, mi compañero Manuel. El que apoya a un corrupto es un corrupto. Totalmente. Bien. Hay que empezar a señalar a los que sostienen y a los que corruptos. apoyan. Muy bien. Pero de todas y maneras- nos vamos a Un dedicar, detalle, pero vamos sí. a centrarnos ya en Mopongo. No, vamos a seguir avanzando. déjame Vamos un a detalle, un Venga. detalle que yo creo que... Venga, Yo creo que vamos. Mopongo tiene poco ya yo recorrido para quería hablar. decir que yo creo que en esta semana seguramente Ay, los uy. sindicalistas van a salir a protestar y a quitar todo lo que está pasando. Sí, como en Cádiz, ¿no? Sí. Yo creo que los sindicalistas ya, no sé, además es verano y toca una mariscada. Hombre, eso está clarísimo. Bien. Manuel, tú quieres algo y cambiamos de tema. Sí, voy a decir. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya lo hemos dicho antes, de que Sánchez Teflón, pero la mujer de Sánchez no tiene una... Don Teflón. Don Teflón, perdón, que no le quiero quitar tampoco las connotaciones. Es que lo del don- pero sí que es verdad que esos son los ingleses, que son unos sibaritas, unos caraduras y unos ladrones de toda la vida. Eso no lo vamos a descubrir ahora. Pero los franceses, que son todavía más sibaritas, más caraduras y no tan ladrones, pero bueno, van por el camino, Bueno. acaban de sacar... Tenía media África, ¿eh? Por Con eso digo el franco que van- de- por eso digo que van por el camino. Acaban de sacar una publicación en Le Figaro, que es uno de esos periódicos franceses que hablan en francés, donde sitúan el centro de corrupción y el decaimiento, gracias Alfonso, de Sánchez, precisamente lo que aquí ya apuntábamos en su día, que era lo del Africa Center y la mujer de Correcto, Sánchez. correcto. Hemos hablado bastante, a mí me ¿eh? apuntaban el otro día, porque no nos olvidemos que la mujer de Sánchez era la administradora oficial y solidaria de la Africa sauna Center. de Ah, bueno. Puticlub y de los centros gay que tenía su padre y que tenía su tío. O sea, que parece ser que por ahí apuntan los franceses de que podía venir todo el problema con Marruecos. Digo, parece ser, presuntamente, que esa es la situación en la que se encuentra. El día que empecemos a ver realmente lo que ha pasado, que eso lo tienen los israelitas con el tema de Pegasus, y nos pongan a la luz del día lo que se estaba cociendo allí, ese día nos vamos a hartar de reír y si desaparece... Lo de Europa también, ¿no? Bueno, entonces Bueno, sí, eso va bueno, de- entonces de cajón, eso ya viene. entonces habéis dicho que ya más o menos lo de Mopongo de Hacienda, Sí, pues está ya, claro, porque el va número todo en el 3, pack. para adentro va en el pack. Entonces nos metemos Bueno, con no, los pero hidrocarburos. hay que señalar un detalle. Un detalle de Mopongo. De Mopongo. Venga. Hay que señalar un detalle, porque no nos olvidemos que lo ERE... Mopongo partieron de ella. Marijesu. Bueno, claro, ella es la que se tuvo que ir de Andalucía Precisamente corriendo esa es porque la la- corrupción. Es Es verdad, es que verdad. la que está es muy Es que- fuerte. Es que de casta le viene al cargo. Hombre, Es Vamos que a hablamos de 680 millones que se desaparecieron en Andalucía De los ERE. con el tema de los ERE, y ahora estamos hablando otra vez de unos 650 millones que están desapareciendo en Madrid como consecuencia de los mismos procedimientos que utiliza Hacienda. Madre Y claro, hablar de que el número 3 ha tenido que ir por la puerta de atrás porque hacía favores a determinados empresarios para quitarle la multa, oye, que ¿por qué no se lo explican al novio de Ayuso con tanta historia que le están dando? ¿no? A lo mejor la solución pasaba por ahí. Bueno, Esa- esa es la Cambia que- ya como lo sí. otro. Esa es la que dice 1.000 millones arriba y 1.000 millones Eso abajo. no tiene nada que ver, no hombre, tiene eso- ningún- podemos eso no explicar decía ahí. cómo era el Eso lo modo pagan los operandi. fondos españoles. Mil millonarios me hacer- esto no es nada. Podemos explicar cómo era el modo operandi, porque era un modo operandi. Sí, el ¿no? modo operandi iba el inspector de Hacienda, te hacía la inspección, te ponía una sanción muy gorda. Y a los X días llegaba un conseguido. Mira, yo tengo un amigo, si tú quieres, a cambio de esto te quitamos la multa y tal. Eso es lo que ha pasado aquí en España. Y eso es lo que hay. Y eso, ese señor ha dimitido por eso. En fin, nos liamos con los hidrocarburos, porque ya esto, aquí, los hidrocarburos que es lo más importante que está pasando, ¿eh? Bueno, ahí es donde empezamos. Lo gordo en España, de miles de millones, es el tema de ZP con Venezuela y el petróleo. Que ahí es donde estaban untando Ahí está el chocolate del loro, es que ahí está el chocolate del loro está en los hidrocarburos. Bueno, y cuando decimos pepiño ¿El de la blanco, gasolinera? pepiño blanco, queremos decir también Esteban Fernández Pons. Oh. Cuidado, del PP, que está presuntamente, que es su amigo, que pertenece el hijo a la misma organización, que son un lobby que hay aquí en España. No, pero yo te digo una y que cosa, están en Estados- perdona, yo te digo una cosa, yo quiero, para que España tenga una catarsis, tiene que salir todo.
Pero Hombre, como claro. pasó en Islandia. Claro, Acuérdate claro. que con Islandia, con el tema de cuando quebró el Brother Lehman, ¿no? Lehman Brothers. Lehman Brothers, yo lo he puesto al revés. Lehman Brothers, cuando fue toda la esta de la surprise y todo el tema de los bonos basura y estalló todo este tema a nivel internacional. Rodaron cabeza, hombre, no en el sentido literal, pero rodaron cabeza y cayó todo el gobierno y fue a la cárcel todo el gobierno de Islandia. Claro. E Islandia ahora mismo es una ¿Y los bancos? Y los bancos y todo, y ahora Islandia es una economía súper pujante. Superpujante. Yo lo digo, en España tiene que haber una verdadera Claro. catarsis social y que salga todo. Ojo, y te digo una cosa, que todo el que meta la mano, porque al final todo lo que estamos hablando de los hidrocarburos, todo eso lo pagamos nosotros Hombre, por nuestro está bolsillo. clarísimo. Vamos, y yo clarísimo. quiero hacer una Ese puntualización. dinero no sale de la nada, ese dinero sale de nuestros Bueno, bolsillos. nosotros. Una puntualización Un matiz, que Manuel. siempre hago, un matiz. Un matiz, tiene que ser un Primero, matiz, ¿no? mientras que en No, este hombre. país el Código Penal no incluye 3 delitos. La Primero, usura también, que la quitaron. No, déjate, a mí déjame tu usura. Primero, la responsabilidad penal que tienen que tener los políticos. Segundo, que evidentemente es la obligación de decir la verdad sí o sí ante autoridad o juzgado. Y en tercer lugar, que los partidos políticos sean los responsables de las acciones que cometen sus propios afiliados, o en este caso en sus propias Subsidiarios. listas, estamos hablando de inudencia. Vale. Y una cosa que yo quería añadir: ilegalizar los partidos corruptos. Pero eso está contemplado. Ilegalizar eso, pues tú Está lo tienes contemplado. Pero, Pues vamos, eso es lo que ha dicho Manuel. es que Tú en el momento No, que no, un pero es par- que hay que legalizarlo Claro, literalmente. pero y aquí se tenemos puede. un proceso- pero escúchame, una cosa. Pero eso tendría que ir en contra de la Constitución, etcétera, etcétera. No, pero para nada. pero Está déjame fuera de la que- norma, no, pero es lo que ha que dicho va. Manuel, simplemente en el momento que tú pongas el tema de responsabilidad civil subsidiaria de un partido político, tú lo llevas a la quiebra. Vamos a ver, Claro. que no hay que poner lo que está ya puesto. Claro, Que lo pero- pusieron en el 2015. Sí, pero- Que las personas jurídicas pueden ser ilegalizadas totalmente y que la ley lo Sí, contempla. bueno, Vamos. Pero tenemos un problema en este país, que tenemos una justicia muy garantista. ¿Qué quiere decir? Que tardan años en Claro, que el procedimiento claro, se lleve a efecto. Hombre, y tiene cambia un la ley, Tiene que tener un carácter de y politizada inmediatez. hasta la Entonces, franca. y además, que tú bien sabes, hombre. tú lo sabes también como yo, que una de las obligaciones que tienen en esa actuación sobre no sobre los entes jurídicos, sino también los particulares, es de la confiscación de aquellos bienes que no están legalmente constituidos. Claro. Es decir, tú no puedes ser el testaferro de un niño de 3 años que tenga un piso de 10 millones. Eso ¿cómo Pero se Manuel, explica? Manuel, Pues ahí pero lo tenemos. yo que no acuérdate lo que dijo un alcalde de Jerez, que la justicia es un cachondeo. Bueno, pues eso A ver, Pero no, pero te la digo una justicia cosa, no es yo cachondeo. soy un Gracias, vamos a ver, gracias a la justicia, gracias un a la tribunal. justicia y a la Guardia Sí, Civil, a la Guardia Civil. a la estamos Guardia como Civil, estamos. a la Guardia Civil, a la Guardia Civil, porque la y a los justicia magistrados del Tribunal Supremo. Sí, pero que se un están momento, dando la vida. pero espérate un Vamos a ver, momento, ¿quién está porque la investigando? amnistía la han legalizado. Bueno, Pero eso es el Parlamento. eso es el Es que Parlamento. No, tiene eso que ha sido el tribunal. Pero, el perdona, tribunal. no, Y después tú tienes a un pumpido, tú tienes a un pumpido que Tribunal está... Constitucional y un tribunal político. No tiene nada que ver absolutamente, jueces, Jaime, con los jueces. y la has estudiado Yo lo tú. siento, Jaime, yo lo que tú siento, la has pero yo estudiado la las justicia posiciones. española- Jaime, que tú la has estudiado las posiciones. Sí. No me compara a mí, Tribunal Perdona, ¿y qué Constitucional pasó con el 9 de Tribunal Supremo. pero qué pasó con el 9 de octubre? Todos están en la calle. El 1, no el 9. Bueno, pero vamos a ver. No pero, tiene nada que pero ver. que estén en la Tribunal calle, A Constitucional. un tío en España que roba 3 gallinas mar contar, Va a la cárcel. le cae todo el peso de la ley. No hace falta que la robes, mientras la tengas en tu casa te cae 500, 3.000 euros. 3.000 euros. Exacto, pero Pero no tú vamos- puedes- hombre, por pero tú favor. puedes- Pero tú puedes degollar un Hombre, cordero. Tú hombre, puedes degollar un en la cordero vía en la pública. vía pública. Ahora Eso tú es coges. lo Toda que- esta gente te diré cuántos de estos. Sí, pero ¿Cuántos? vamos, No, vamos. voy a hacer una apuesta contigo y ahora que estamos en directo y estamos delante de todo el mundo. ¿Cuántos de esta gente van a pegar con sus huesos en la cárcel? Ninguno. Ninguno. Con los dedos de una mano. Ninguno, pero vamos a ver, Cuidado, vamos a ver. entonces eso no es Pero justicia, vamos a ver, ¿eh? no me Eso compares. no es, Luis, Pero eso es no justicia, la justicia es la pero que tú- vamos a ver, Jaime, no Cuidado. compares, no compares los jueces normales con el Tribunal Constitucional, que ni siquiera son jueces. Claro, es que Vamos ese es a el ver, problema. Pues ¿qué elimina vamos a el ver? Tribunal Constitucional. Hombre, por favor, elimina la Constitución. Claro. Es lo que Elimina el estamos Tribunal hablando aquí. Constitucional. Mira, Si tú tienes un órgano jurídico, político, de jueces que están elegidos, un tercio dedo. de ellos a dedo, entonces A dedo. la política no es independiente en Pues España. claro que no.
está. El Tribunal Constitucional se lo ha cargado esta gente hace 20 años. Como muchas instituciones. Como muchas Como el instituciones. fiscal, que lo está pasando. Y como ahora el fiscal. Vamos a decir que solamente que hace un poco de historia, tirar la gramola para De todas atrás. maneras tenéis una batalla perdida porque mira lo que pasó con Convergencia de Unión. Cuando Ahí está, liaron lo que ahí está. liaron, acabaron con Convergencia de 3%. Unión. Nada, nada. Sí, el Tribunal Y Constitucional. ahí está gobernando España. Claro, pero no- y crearon Jun, ya está. Claro, Entonces, pero si tú quieres criminalizar al PSOE, mañana se llamará Socialismo Bueno, pero- Unido, por eso Pero nos divertimos. la responsabilidad económica no tiene nada que ver. Vamos a ver, lo que estamos diciendo aquí, lo que está señalando Alfonso, es que es verdad, que es que el Tribunal Constitucional está compuesto y ya ni siquiera como antes políticos. pero por personas de gran prestigio. Un ministro, vaya. Claro. Precisamente. Entonces, eso es el principio. Pero eso también pasa en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que Y en sean la órganos Fiscalía. políticos. Pero el que sean órganos políticos están regidos también por las cuestiones administrativas, porque la ley de procedimiento administrativo rige todos aquellos órganos colegiados. ¿Qué ocurre en este caso? Que tenemos aquí una enmienda política que se está superponiendo a la legalidad. Es decir, si el propio Parlamento te ha autorizado, oye, tenemos un problema con lo que tenemos en el Parlamento. Tenemos un problema con el Parlamento, porque habría que mira- empezar, porque mira, el otro día lo decía Feijóo en el debate, que fíjate que dice cada cosa que habría que ponerse la mano en la cabeza, ¿no? Pero dijo, necesito 4 votos. ¿Quién me da los 4 votos? Es que esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Tenemos un sistema parlamentario que solamente se mueve por el Parlamento, no por los votos, que es que la gente se equivoca cuando piensa que tú vas a votar y has elegido. No, tú no has elegido absolutamente nadie. Primero porque es una lista cerrada y te ponen a quién tienes tú que votar. Correcto. Ya tenemos el primer Ya, el error. primer error. El segundo error. Eso lo defendía Una vez lo- que tenemos determinado a quién se han elegido por provincia, resulta que el conjunto de parlamentarios decide no quién va a ser el presidente, que ya está designado, sino cómo se van a apoyar en esos grupos. Y eso lo dice Sánchez y lo dice a boca llena y lleva toda la razón del mundo. Yo he sido capaz de crear una coalición Frankenstein, pero le está funcionando. Y mientras que Esquerra Republicana de Cataluña y mientras que Junts y el Unido Sumar. digan blanco, traga. Pero cuidado una cosa, que la UCO no se va a quedar, ya está señalando a más de un partido. Hombre, si Y, acaba de- y ojo, acaba y de ojo aparecer porque un pendrive, Jaime. la Miriam Noguera decía que la corrupción era socialista, perdone, No, Miriam, no, Miriam. Vamos a ver qué España, piensa, España, qué piensa no socialista. Luis. Que, Porque es que vamos. Luis lleva un rato que no piensa No, nada. no, no, a ver no, si no, piensa no, algo. no. Piensa un poquito, Luis Díaz. Sí, yo lo que, por ejemplo, hoy he visto declaraciones de la Yolanda. Tú te imagínate una señora que dice que... Tú imagínate una señora que vive en un pedazo de piso de 400 metros cuadrados, que vive como una diosa, Que no paga nada. que no paga nada, y te dice que sí, que aquí hay que poner medidas y que, pero bueno, y tú dices, pero bueno, esta Shalá que está hablando. Si ella es la primera No va a dejar el piso de 400 ¿tú te euros. crees que De tú va- que 400 ella va a euros. dejar el piso de 400? Entonces, todo lo que estamos hablando en ese sentido es que es lo que decía Manuel, es que el problema está en que A y además Sánchez, eso lo hemos vivido. Luis, Perdona, sí, es que, perdón. Eso lo hemos vivido, o yo por lo menos lo he vivido. Yo he visto en las convocatorias que hay de listas de los partidos de políticos que hay en España, el más ratero, que es el primero, y el más sinvergüenza que está de jefe en el partido de esa provincia o de esa ciudad o de lo que El sea, número es uno. el que es el número uno, que El es el que número uno. elige a los cuatreros que tiene alrededor, como Alibaba y los Y los 40 40 ladrones. que, por Y cierto- esa es la desgracia de la política española. Y entonces, Que ¿a por dónde cierto, vamos? no sé si sabéis que el Totalmente. PSOE apareció ya hace casi 800 años porque Alibaba ya creó el primer partido político. Bueno, pues, Alibaba y los 40 es que estaba clarísimo. Y una cosilla, lo que decía antes Jaime, Venga. están apareciendo más cosas. Mira, es que tengo aquí la portada del diario Alerta, que es cántabro. Haya un pendrive del gobierno cántabro de la época de Revilla en la casa de un constructor, de los que están investigando. anchoa va para adentro también. Claro, es que aquí Hombre, en la corrupción mira, yo creo que, es que el sistema, que la Guardia el Civil, sistema, el la Guardia sistema. Civil, no solamente ya el sistema, porque si fuera el sistema estarían corruptas todas las instituciones. Aquí lo que está pasando Bueno. que se han metido dentro de lo que es la administración, no las instituciones, dentro de la administración se han metido lo que estaba señalando ahora mismo Luis, un montón de gente que se ha considerado como si aquello fuera su patrimonio. Suya. Y eso es lo que hay que echar. Y yo creo que la labor que está haciendo ahora mismo la Guardia Civil, que no nos olvidemos que su labor de policía judicial está al servicio de los tribunales, en este caso al servicio del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, con los jueces que tiene el Tribunal Supremo, con sus tantos
huevos, Sí. evidentemente son los que están determinando la investigación. Que esto va a alcanzar a muchísima gente. Oye, yo los procesos de catarsis cada uno tiene que hacer lo suyo. Y en este caso, si el PSOE se tiene que reconvertir como en el año 76, pues oye, que desaparezca otra vez y vuelva a empezar de cero. Yo para complementar lo que dice, yo creo realmente que lo que ha dicho se va a tener que refundar. Yo creo que se va a tener que refundar. Bueno, porque lo refunde. Y yo creo. Te digo una cosa. Yo soy optimista porque yo veo una nueva generación de españoles muy orgullosos de su historia. Ha crecido exponencialmente todos los jóvenes que tú los ves. Y además, muchos de estos viejos partidos a lo que le temen es eso, que gracias a las redes sociales, a programas como estos, la juventud se está volviendo a implicar mucho y está volviendo a estar orgullosa de su historia, ¿no? Porque hemos hecho una labor, muchos canales, de intentar recuperar y sacar del viejo baúl, del olvido y de este sectarismo de que algunos partidos políticos nos dicen que Franco o los reyes católicos son los mismos, ¿eh? Estos que hablan de ocultando las checas, ocultando la exhumación de monjes y de eso que había, la profanación de tumbas. O sea, se está recuperando la historia. Yo creo que la juventud está... Mira, lo de esta joven alcaldesa de una pedanía de Toledo pidiendo... Yo creo que va a ser la dinamita interna. El Partido Socialista solo va a poder tener un atisbo de solución, si lo tiene, porque sus propias bases empiecen a rebelarse. En ese momento creo que habrá una solución. Y yo creo que ese momento está llegando ya. Bien, porque vuelvo a decirte lo mismo, no pueden muchos cargos electos del Partido Socialista a día de hoy, no pueden salir a la calle. No pueden. No pueden salir a la calle. Y lo que ha dicho Manuel, la UCO va a ser realmente el verdadero fontanero de las cloacas de este país. Y ojalá y que salga, y como dice el programa, que caiga quien caiga. Pero Sánchez, perdón, voy a decir una cosa. Sánchez tiene actualmente, para llegar a esa situación, 3 problemas. El primer problema que tiene es los apoyos que tiene. El segundo problema que tiene son su propia militancia, hacen ve o voy a lo que le diga. Y en tercer lugar, hombre, es que las voces de discordantes... La cúpula, ¿eh? Yo creo que la base la está perdiendo a paso gigantado. Todo el que está cobrando a través del partido, todos hacen ve y lo siguen. Vete aquí y échale un vistazo. Pero es que en España hay más de 8.000 alcaldías, un tercio de ellas son pequeñas poblaciones. El sistema que tienen todos los partidos, el sistema que tienen todos los partidos, yo creo que los conoces exactamente igual que nosotros. Sí. Tú sabes que eso es lista cerrada y comprometida a quien está allí. Y es el gran problema que tenemos con la lista cerrada. Mientras que aquí no rompamos lo que es la ley electoral y que efectivamente la ley electoral permita el que las personas se puedan presentar. Yo estoy de acuerdo contigo, pero que eso al final tiene que vir como sí. No, si tienes razón, Jaime. Si es que va a saltar de ahí, está claro, como siempre ha sido. Quería darle la razón a... Venga, y ahora vamos a pasar con Irán y todo eso. Quería darle la razón a Jaime con lo del tema de la historia y de los chavales que estaban surgiendo, y destacar, por ejemplo, la historia de España o hispana. Cuando Roma, por ejemplo, los emperadores que tenían hispanos que hicieron el muro de Adriano, que tenía que la parte, digamos, civilizada estaba hacia el sur, hacia lo que es España y hacia lo que era Roma y todo, y del muro de Adriano hacia arriba, lo que había era la chusma tan mala, tan asquerosa que había, que nadie salvaje que lo que querían sí, pero era chusma. Me da igual, era chusma lo que había ahí arriba. Entonces cortaron ahí y hicieron el muro. Y encima, para que veáis cómo son estos ingleses, a raíz de que España tenía su historia y tenía su civilización y tenía todo, ellos se inventaron lo del rey Arturo y todas las mentiras que han inventado para crear ellos su historia y su... Es que la historia anglosajona... Porque no tenían nada, porque eran chungos. La historia anglosajona tiene un ingrediente muy importante de fake news, ¿eh? Sí, y además le da igual. Es que todo era mentira. Es que todo es mentira.
tiene el último matiz. Venga, el último matiz y cambiamos de tema. Bueno, vale. Sánchez, lo que antes decía, redundando en ello, Sánchez va a caer el día que pierda los 3 comodines que tiene. Tiene el comodín Franco, que ya se le está agotando, tiene el comodín Ayuso, que le va a salir por el tiro por la culata, y tiene el comodín de la derecha y de la ultraderecha. En el momento que le fallan esos 3 comodines, Sánchez está... Bien, no voy a decir dónde, pero vamos. Y para colmo, le están fallando todos los medios de manipulación, claro. Las ratas abandonan el barco, y todos los medios de manipulación que por su culpa lleva 7 años España en la puta ruina, por culpa de toda esa gente que ahora dice, ¿cómo es que está pasando eso? En este canal llevamos 1 año diciendo lo que está diciendo ahora mismo los medios oficiales de manipulación. Correcto. O sea, señores, vamos a ver que gracias a estos pequeños canales, que podemos decir, tenemos la libertad de decir lo que con educación, lo que nos da... Que han estado censurados, perseguidos... Y que hemos estado censurados y que no levantamos cabeza ni de coña, pues gracias a eso lo estamos diciendo. Y que en día va a salir temas, ¿eh? No, van a salir más temas, pero que aquí esto salió en octubre, lo pusimos nosotros en octubre del 24. Que llevamos muchos años. Bien, con esto ya lo hemos hablado nosotros muchas veces. Pero bueno, vamos a dar el tema de Israel e Irán. ¿Qué podéis decirme, Israel e Irán, qué queréis comentar? Porque esta guerra yo creo que se le está yendo de las manos a Israel, que Trump se ha visto inmerso ahí dentro. Yo te digo lo que pienso sinceramente y pues sí, vamos a crear polémica un poquito, que es bueno. Venga. Voy a hacer una pregunta para empezar, os dejo que sigáis. ¿En qué conflicto internacional no está Estados Unidos? Pues la verdad es que Estados Unidos, esa es una pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta que está claro. Hombre, ¿dónde no está Estados Unidos, verdad? Vamos a ver, yo digo lo de siempre. Primero a lo que dice Jaime, yo le voy a responder un poquito. Estados Unidos ha sido hasta ahora el gendarme del mundo, eso lo tenemos claro. Pero tenemos todavía más claro, y hay que tenerlo muchísimo claro, en lo que es la estrategia, en lo que es la geopolítica, que si se quita el gendarme, aparecen otros. Entonces ahora mismo el conflicto que existe es que, ya entrando de lleno en lo que es el tema de Israel e Irán, hay un problema, que Rusia y China no tienen capacidad de ser nadie. ¿Por qué? Porque si entramos en una... No, un momento, que la única capacidad que tienen los rusos es la de la amenaza nuclear. ¿Y China? Y China está igual. 600 cabezas. No, pero China tiene un problema que son la cantidad de dinero que gana a través de los negocios que hace. Entonces, si pierde la economía, China se viene abajo. Y eso no le interesa. Sí, van a negociar por ahí. Y luego hay un problema. Hombre, las guerras nunca son buenas. Y eso lo decíamos la semana pasada y yo lo sigo repitiendo. Porque mata a muchísimas personas que no tienen nada que ver en esta historia. En las guerras las hacen los políticos para que mueran gente que no tiene nada que ver con la política. Pero sí que es verdad que que aquí Israel está en un sistema de defensa. Es decir, cuando tú tienes un régimen teocrático, que no nos olvidemos que está gobernado por gente que cree que la religión es el punto de partida, si este régimen sigue manteniendo la idea de que tiene que acabar y exterminar, ojo, la palabra exterminar es más allá del genocidio, porque el genocidio puede ser matar a un grupo. Un exterminio de una civilización completa. Entonces, esa es su idea. Entonces, hombre, algo hay que hacer. ¿Qué ocurre ahora mismo? ¿Por qué la guerra se está prolongando más de lo que tenían previsto los israelitas? Por una sencilla razón, porque necesitan unas bombas que tienen los americanos, yo lo comentaba la semana pasada, que son de penetración hasta como mínimo 60 o 100 metros. Porque las instalaciones nucleares que tienen los iraníes están entre los 60 y los 100 metros. Los americanos hasta ahora Trump ha dicho que amenaza, pero no golpea. No nos olvidemos que Trump fue que llegó en su primer mandato, como ha llegado en buscando la paz mundial. Entonces, ese lo sigue refrendando y lo sigue manteniendo. Sí. A partir de ahí, ¿cuál es el problema básico? Hombre, Israel sabe el sacrificio que está haciendo, pero no nos olvidemos que de todos los países del entorno le ha dado con lleno a todas las veces. Y un detalle. En la defensa que se está haciendo, que está haciendo Israel, está protegido. ¿Por qué? Porque al lado tiene Arabia Saudí. Arabia Saudí, el grupo étnico mayoritario son suníes, no son chiitas. Porque los chiíes, que son los que mayoritariamente gobiernan en Irán, son los que apoyan precisamente esa teocracia. Y hay un detalle que es importantísimo. El nivel de donde tiene el armamento Israel no solamente son los americanos, sino es de Azerbaiyán.
cuya etnia es la más numerosa, 20 millones de personas que viven precisamente en Irán. Esta etnia es la que está propiciando precisamente el que Israel tenga y siga manteniendo ese material bélico. Hombre, que le están dando sopa con onda, ya lo han dicho muy fácil, el Jamenei está a punto y señalado. Se han cargado a toda la cúpula porque ha sido un ataque selectivo como hicieron con Hezbollah. O sea, han llegado hasta los niveles máximos del poderío que tenía, digamos, intelectual Irán. Pero hay una operación que decían que estaba ahí prevista, que era la de la reincorporación del Shah otra vez, en la etnia pérsica, y volver otra vez a recuperar lo que era el Irán antiguo. Yo creo que eso es muy complicado, pero que actualmente la misión que tiene Israel es intentar salvaguardar de alguna manera lo que es el concepto de Occidente. Ahí está, y el que no quiera verlo... Luis, ¿quiere decir algo? A darle la razón a Manuel. Israel lo que está intentando es acabar con la amenaza que tiene alrededor, ¿no? Entonces el problema que tiene es Irán, que es la que desde siempre es la que ha estado suministrando y financiando a todo el terrorismo que tiene Israel. Y Europa. Entonces yo la verdad es que como español, pues aunque el gobierno de España es como es, por gracias al tonto que tenemos ahí, al Napoleoncho, que es el que se retrata y se pone a hacerse fotografías con terroristas, pues yo ahí discrepo y no estoy totalmente en contra con el gobierno que tengo, ¿no? Entonces yo defiendo a Israel en todos los sentidos. Jaime. Yo disiento mucho. Yo disiento mucho bueno, lo que dicen mis compañeros. Bueno. A ver, primero, yo siempre voy a estar del lado de Israel. Eso vaya por delante. Yo siempre voy a estar del lado de Israel. ¿Por qué? Por civilización, por cultura, por historia, por todo. Para mí, mis compatriotas son primero más judíos por el tema de los sefardíes. Vaya eso por delante. Ahora, yo creo que la política exterior de los últimos 20, 30 años de Estados Unidos y de Israel es de un pirómano. Son unos pirómanos. Sí. Mira, una cuestión es que Israel, es verdad que tuvo la guerra de los 7 días, tuvo la guerra. Yo entiendo que Israel está rodeado y que obviamente todos los que están alrededor no quieren el bien de Israel. Muy bien, defiéndete. Tú marcas tu territorio. Pero si tú ves realmente desde que se crea el Estado de Israel desde los años 50 ahora, el crecimiento territorial es exponencial. Israel está creciendo a base de robar territorio a los demás. ¿Cuál es el problema de Israel? Israel ha tenido un pasado muy, muy triste para todo el mundo porque tuvo una persecución brutal. Ojo, también hemos tenido otras etnias. El silencio de los armenios en Turquía es brutal, de los cristianos de Turquía. De eso no se habla. Y fue un exterminio brutal, ¿eh? Se limpió. Ojo, en Siria se está limpiando y está callado. ¿Y depende de donde pongamos el foco mediático. Vuelvo a decir, lo que está pasando en Gaza... Y voy a decir una cosa. Hay unos vídeos, lo dije en un directo aquí con vosotros, hay vídeos de Afganistán, de Egipto, de Irán, de muchos países que están totalmente occidentalizados. Y esos países se radicalizaron. ¿Por qué se radicalizaron? ¿Quién pagó y formó, instruyó a Bin Laden para que echara a los rusos de la Unión Soviética? Los norteamericanos. ¿Quién ha sufragado ¿Quién echó al Shah de Persia? Los norteamericanos. Y los franceses. Que le quitaron incluso el sustento tecnológico de los aviones. Eso, investigarlo. No, sí, así, ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí hay muchos intereses económicos. Hay grandes yacimientos de petróleo, hay grandes yacimientos de gas. Lo hemos visto con Rusia, con Ucrania, porque todo viene de Biden, del hijo, de los intereses estamos hablando de que en este canal durante muchos años estamos intentando destapar todo lo que ha pasado en España. También hagamos historia de lo que ha pasado. Y cuando yo he hecho esta primera pregunta de ¿en qué conflicto internacional no ha estado Estados Unidos? Vuelvo a decir, ¿quién aupa a los ayatolás a Irán? ¿Quién aupa a los talibanes en Afganistán? ¿Quién ha aupado a este talibán reconvertido en occidental en Siria? ¿Quién cayó al de Libia, al Gaddafi? Que de ser el mejor amigo, ¿cómo está Libia hoy en día? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Quién fomentó las primaveras árabes? El problema es que también queremos introducir
como calzador una cultura que no tiene casa. Nosotros nos tenemos que llevar bien. España, tradicionalmente, históricamente, ha sido crisol de cultura. Lo pongo muchas veces con la escuela de los traductores de Toledo. El problema es que nosotros tenemos que entender que la cultura musulmana con la que tenemos que convivir, nos guste o no nos guste, pero cada uno en su sitio. Estamos hablando del tema de los migrantes, de todo eso. Cada uno en su sitio y respetando. Pero el problema es, vuelvo a decir, Israel se está equivocando porque detrás de esto hay un expansionismo, una expansión que puede, y hay un analista internacional, lo ha dicho más de una vez, que Israel tiene un problema. Mientras que gana. El día que pierde, va a perder todo. Todo, sí. Y va a desaparecer. ¿Alguna cosa más, Luis? Sí, a ver, yo conozco la cultura árabe porque he vivido en un país con culturas árabes. Nuestro mal vecino del sur. Exactamente. Entonces, amigo, a ver, Más el problema que hay es que aunque haya una minoría a lo mejor que son personas que, bueno, pues tienen una cultura y tienen un saber estar y demás, que siempre lo hay en todos los países, pero la mayoría de la población tiene una subcultura increíble. Y entonces el problema que tenemos es que aunque queramos, como algunos países se equivocan y quieren darle una libertad y una primavera árabe y un tal, y quieren hacer muchas cosas que darle, digamos, poder a la población y todo eso, en un país árabe eso es prácticamente imposible. Porque es como cuando, por ejemplo, hace muchos años nosotros teníamos una cultura un poco de ser un español un poco pillo, y a lo mejor ibas a Alemania, y yo recuerdo de ser joven y ir a Alemania y ver que los periódicos los tenías allí en unas vitrinas, y la gente lo pagaba. Y la gente lo pagaba y tal, y tú decías, sí, hombre, yo voy a pagar el periódico si nadie me obliga. Ese mismo ejemplo es lo que pasa con la cultura árabe, y lo que pasa en Europa y lo que pasa en todo el mundo. Entonces, crear esa cultura de 40 o 50 años atrás, que ellos llevan de retraso o más, quererla poner aquí como nosotros, eso es otros valores. Ellos tienen otros valores y otras maneras de ser, y ellos tienen otra picaresca y otra manera, y tú no puedes, por mucho que quieran potencias como Estados Unidos y como otras naciones que quieran darle, que vamos a darle la democracia y no sé qué. Al final no se puede. No existe. Bueno, la democracia, siguiendo lo que tú decías, Luis, es complicado porque ahí hay una teocracia, empezando por ahí. La democracia es otra cosa, que es que la religión allí político. Ahí no hay partido político cotidiana. Claro, es que ahí no hay un partido político, hay una sola dirección, punto. A partir de ahí, o traga o no traga. Hay un problema yo lo decía antes, un problema etnia. Mira, Irán es una nación que continentalmente es inmensa. O sea, pues no nos olvidemos que creo que son 90 millones de personas, tiene 1 millón y pico, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que es un país inmenso. España, por lo visto. Sí, 3 veces y pico España. Y aparte de eso, ha sido parte del crisol de culturas que hemos vivido, porque no nos olvidemos que los sumerios nacen en la zona de Babilonia. Justo, claro, es que Babilonia aparece en el sur de Irán, en el choque con Irak. ¿Cuál es la principal problema? Evidentemente hayan convivido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etnias totalmente diferentes y llevan viviendo más de 140 años. Es decir, desde que se separaron lo que fue el Imperio Otomano y se generó lo que era la nación. Hombre, que quitaron a Reza Pahlavi de intereses económicos, sí. Que los asaltos de los americanos para el control de la economía y del petróleo, sí. Todo eso está claro. Pero ahora mismo el problema básico que existe es que nos encontramos en una nación que quiere exterminar al resto del mundo. No nos olvidemos que los ayatolás han sido los que han propiciado la generación del Daesh, la generación de Hamas, la generación de Hezbollah, es decir, grupos terroristas que lo sufren ellos mismos en su propio territorio. Yo recuerdo, no hace mucho, creo que hace un par de años, hubo dentro de Irán un atentado que se llevó por delante 120 personas, lo llamaron el 11M iraní. Y ahora tú te encuentras en esa situación y tú dices, ¿cuál es la respuesta que se puede dar? El problema que hay ahí es que la teocracia chií, porque son chiíes, se enfrenta a Arabia Saudí, se enfrenta a Egipto, se enfrenta a Jordania, se enfrenta a todos los países musulmanes. Es decir, que no es solamente la etnia árabe, que curiosamente es la minoritaria, es un 3% dentro de lo que hay dentro de Irán. Entonces,
¿Cuál es la necesidad que hay? Bueno, que ahora se quieren acabar. Hombre, los israelitas están salvaguardando Occidente en Oriente. No nos olvidemos que si no fuera por la democracia que Israel sigue siendo una democracia con todos los problemas que se pueden tener, una democracia, lo estamos viviendo en este país donde estamos hablando, y acabamos de hablar ahora mismo del problema que tenemos con Sánchez y compañía, ¿no? Allí lo tienen con Netanyahu y bueno, es que es el único salvaguarda que tenemos ahora mismo allí. ¿Y que es necesario? Hombre, repito, las guerras nunca son necesarias ni son bienvenidas, pero que la supervivencia de Israel puede ser crucial a la hora de mantener el Oriente Medio dentro de un estatus más o menos equilibrado. Oye, Arabia Saudí, si hubiera querido, le dice, por aquí no pasa por mi espacio aéreo, y creo que la tecnología militar que tienen los saudíes no creo que tenga mucho que despreciar a los judíos. Bueno, Manuel, vamos a hablar de las minas, porque es que ahora mismo se van a cerrar los espacios marítimos. Sí, bueno, está cerrado. La subida de petróleo y en el estrecho, la subida de petróleo va a apuntar. Están poniendo minas, es que la han puesto ya. Pero esa es la amenaza que han hecho los americanos a los ayatolás. Es decir, que no cierren el estrecho. Pero es que la han cerrado ya. Pero una cuestión, vamos a ver. Irán es una tiranía. Totalmente de acuerdo, pero era una tiranía que se estaba abriendo. Ahora habían hecho hace poco un momento. Mira las noticias. Ahora había sacado hace unos meses una norma que ya las mujeres podían ir sin el velo. Vale, pero un momento. Pero un segundo. Yo solo quiero decir una cosa. El problema es, Tú ahora mismo atacan tu país y tú tienes divergencia con Pedro Sánchez. Sí. Vale, vamos a poner en un caso. Sí. Ahora mismo atacan España. Vamos a ver que es nuestro amigo del sur. Ataca España. ¿Vale? Porque nuestro amigo no, nuestro íntimo enemigo. Bueno, yo hacía un fenístico. Porque, por cierto, Israel y le está dando soporte tecnológico, Estados Unidos le está dando soporte militar, va a tener, incluso puede que alcance, está intentando tener los F-35 que no lo tiene España. O sea, vamos a suponer, ojo, que eso es cuestión de tiempo, se está rearmando hasta los dientes. Vale. ¿La gente iría contra Pedro Sánchez o se uniría a Pedro Sánchez para defender a la patria? Mira, yo te digo, es que eso lo tenemos que hablar. Se unirían al sultán de Marruecos. La gente de aquí. Tú atacas a España. Mira. España, los progres. Hombre, mira, vamos, yo te digo que aquí nunca ha habido tantos traidores en España como Melilla. Mira, en el siglo XIX. Alfonso, atacan Ceuta y Melilla, y yo te puedo hacer que en cuanto llegan las primeras imágenes de tropas marroquíes entrando en Ceuta y Melilla, todo el mundo hace piña. Bueno, eso sería una cuestión que te digo, es mi opinión. ¿Cuál es el problema? Que tú ahora ¿qué estás haciendo en Irán? El efecto contrario al que tú quieres conseguir. Claro, por cierto, ¿ahora hay que atacar también a Irán? Pregunto. Hay un vídeo circulando en redes sociales, lo podéis ver, que el Netanyahu y los gobiernos iraníes dicen: Irán está a pocas semanas de tener la bomba atómica. Pero es que eso lleva... Pero es que ese discurso lleva años. Ahora, eso es mentira, vamos a ver, yo vuelvo a decirte, yo creo que el problema que vuelvo a decir, quitamos un tirano como el Bashar al-Assad y metemos a otro peor que se está masacrando, y lo que está pasando con los cristianos en África, no, porque ahí tenemos intereses económicos. Entonces, Nigeria es un desconocido. Yo lo único que digo, que lo único triste en este país, y que todo el mundo reflexione, es donde hay una guerra ahora mismo, detrás, directo o indirectamente, Estados Unidos. Totalmente. Y déjame que termine con esto, que es la doctrina del Tino Manifiesto, porque todo esto tiene unas consecuencias históricas. Que esto es la doctrina que hizo en 1640 Joe Cotton. Joe Cotton dentro eran los primeros colonos ingleses y escoceses que iban al nuevo territorio, ¿no? Al nuevo continente. Ninguna nación tiene el derecho a expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. Los nativos, ojo. Solo los que obraran injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra contra ellos y someterlos. Ese es el mismo doctrina manifiesto que hace poco en la reelección de Donald Trump lo dijo. Totalmente. Bien. Bueno, pues ya estamos viendo. Vamos a continuar porque vamos a entrar con Annette Falcón,
Y ha estado en la ONU y verdaderamente ha hecho un discurso, tenía muy poco tiempo, pero ha hecho un discurso y Magnu y Arma, ha habido 4 y entre los 4 han hecho un gran discurso porque ha estado bastante bien y verdaderamente pues nos ha gustado mucho. Entonces pues tenemos aquí la ventaja que tenemos a Manuel, que colaboró en la tertulia de 5 horas con Jaime. Yo estuve 2 horas y pico, lo digo claramente. Y bueno, pues vamos a comentar de ella porque verdaderamente Puerto Rico han estado aquí, Ané ha estado aquí en La Espoleta, Baudilio también ha estado, que le mando un saludo desde aquí, una gran persona y lo aprecio muchísimo a los dos, a Ané y a él. Y bueno, pues comentarme algo sobre el tema. ¿Quién de los Manuel, pero Manuel, por favor, que el que estuvo en el testigo directo. Di algo sobre el discurso. Vamos a ver. El discurso, yo creo que tú lo apuntabas antes y aquí estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, es una persona muy implicada en lo que es el tema de la reunificación. Es una persona, además, también muy preparada, sin desmerecer absolutamente a nadie. Y indudablemente, pues la segunda vez que en Naciones Unidas se escucha la palabra de reunificación de aquellas colonias, entre comillas, perdón, lo de colonias, pero aquellas que se consideran colonias de España, bueno, de la hispanidad, provincia de ultramar. La provincia de ultramar. Bueno, pero tú sabes que luego ya después estamos hablando del siglo XXI, de lo que pasó en el siglo XIV-XV, ¿no? Entonces, retornar el término es complicado, ¿no? Pero que indudablemente estamos ahí. Indudablemente, ¿cuál es la pretensión? El movimiento está ahí, hay un movimiento bastante serio, con muchos problemas políticos, porque indudablemente estamos hablando de una situación que es política y que requiere de atención. Para mí, desde mi punto de vista, y yo creo que eso lo sabe Jaime desde hace ya tiempo, la situación es muy fácil. Nosotros tenemos una cultura común que ellos no quieren perder, nosotros tampoco queremos que se pierda, porque estamos hablando de la necesidad de recuperar toda esa panhispanidad, es decir, todas esas naciones que formaron parte de lo que fue el universo hispano, sin necesidad de que tengan que subyugarse ninguna de las naciones, porque aquí hay una cosa que es fundamental. Aquí no pretendemos someter a nadie, sino que los propios estados se vuelvan a favor nuestro, es decir, tenemos 17 regiones ahora mismo que se han convertido en autonomías, ¿por qué no podemos implementarlas e incrementarlas? Y en este caso donde está Puerto Rico, que ha sido caballo de batalla y peón de lanza, es decir, ha abierto por ahí un camino que yo creo que, repito, que es muy interesante, que dará fruto a muy largo plazo. Antes me enseñaba Jaime un detalle que ahora lo matizará él más, que evidentemente estamos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una lengua común, porque tenemos una historia común, porque tenemos una religión común y porque tenemos unos intereses comunes que no tienen nada que ver con el mundo anglosajón que aquí tanto criticamos con muchísima razón, ni tenemos nada que ver con el mundo externo oriental que ahora mismo se está desarrollando por ahí. Y no me extiendo y le dejo la palabra a Jaime. No, yo no voy a decir nada porque lo que ha dicho Manuel lo suscribo de la A a la Z. Bueno, pues entonces ya estamos. Luis, ¿tú quieres decir algo? No, yo siempre estoy a favor de la reunificación y lo que deseo desde que era pequeño, porque me acuerdo cuando entramos en la Unión Europea, que yo tendría 10 y tantos años. 10 y poco. Yo estaba, con esa edad ya tenía la visión de que era un error y que lo que quería era que tuviéramos una unión entre la hispanidad. Y no pensaba en la Unión Europea porque digo, bueno, yo de europeo, yo soy europeo, pero no me siento tan europeo como me siento hispano y como me siento de que todos lo que es mi cultura de todos los hispanoamericanos hispanos y hispanoamericanos deberíamos de tener, ¿no? Sí. Y además voy a hacer un matiz, tú sabes que los matices... Me encantan los matices, pero un matiz de muy poco. Se utiliza con mucha frecuencia el término latino, que lo tenemos porque somos latinos, pero no corresponde. De 1850 no corresponde. Ni ibérico. ¿Por qué? Porque realmente Portugal fue un imperio independiente y los latinos, llámense italianos, no existían. Existieron posteriormente cuando se segregaron los reinos de Nápoles, el reino de Sicilia. Que hasta entonces hay que tenerlo eso considerado. Bueno, pues vamos, sin más preámbulos, vamos a despedir el programa. Que nos tenemos que ir a comer. Último punto, por si tú quieres hacer una pequeña reflexión de un minuto. Hombre, que tú también la... No, porque ya es que vamos justo de tiempo. No, la reflexión es que, bueno, en primer lugar, que yo, por supuesto, con vosotros lo que habéis dicho de los reunificacionistas, nosotros este canal siempre ha apoyado la reunificación. Apoyamos a nuestros amigos, porque son nuestros amigos, Baudilio y Anet, y a Jaime y a Manuel, y al resto
resto de los que estuvieron allí en la tertulia, estamos totalmente apoyándolo y verdaderamente, y siempre hemos apoyado la reunificación. Y somos partidarios y respetamos y además los queremos mucho, ¿no? Eso, para empezar, La Espoleta siempre estará con ellos y es un canal que tendrá los micrófonos abiertos desde nuestra humilde posición, siempre lo tendrán. Pero sin más, ya tengo que despedir porque ya se nos va el tiempo y nada más que daros las gracias a todos a mis compañeros que están aquí conmigo por acompañarnos y por estar este día con el calor que ha hecho, cómo han venido. Que nos tenemos que ir a comer. Ahora, a comer no lo vamos a ir, pero a tomar una cervecita sí, eso seguro. Y sin más, despedirme de vosotros y si os parece bien, suscribiros y daros las gracias por acompañarnos y por ser fieles y estar con nosotros durante este tiempo. Muchas gracias y un saludo virtual a todos.